Yo quisiera preguntarle a don Alfredo, que quiero quizás contextualizar quiénes somos. Está aquí mi esposa Dulcinea. Mi padre fue asesinado en el 29 de abril de 1980, en el contexto de la represión política. El papá de Dulcinea fue desaparecido en el 83. Con el tiempo corrió, nos conocimos mediante la música, hicimos una familia y bueno, yo siempre quise saber quién es mi suegro. ¿Quién fue mi suegro? Hubiera querido conocerlo, porque una hija tan inteligente, tan íntegra, ¿quién es el papá? Sabía su nombre, la historia, fotos muy antiguas, y pues una noche me puse a buscar en internet Pedro Flores Peña, ¿verdad? Entonces Google te tira miles de cosas y aparece un blog, el blog del navegante, y en ese blog que lo abro aparece la foto de Pedro Flores Peña, mi suegro. Yo me quedé helado porque era una foto tan bonita y estaba Jesús Alfredo con unos compañeros de la Universidad de El Salvador, creo que cuando estaban estudiando fuera del campus, ¿verdad? Bueno, le escribí, me contestó amablemente y por eso estoy aquí. Ha sido muy generoso, sin saber quiénes éramos nosotros, y desde que supo que le estaba escribiendo el yerno de don Pedro, él ha sido con nosotros casi como el padre, pues, que nos puso con el tiempo. Jesús Alfredo, 3 cosas creo yo que son fundamentales de lo que usted siempre nos ha compartido. La primera, ¿cómo usted se siente, cómo usted se puede definir como persona, más que como poeta, más que como abogado, porque es un gran abogado, defensor de derechos humanos? Ya lo ha dicho en buena forma, ¿verdad? Lo ha expresado muy bien, pero ¿cómo usted se puede definir como persona en lo más íntimo de su ser? Brindo porque yo viese mi existencia puesto fin con violencia, esgrimiendo en mi frente la venganza. Si en mi cielo de tur limpio y divino do alumbrar a mi sino una estrella brillante, mi esperanza. ¡Bravo!, dijeron todos, inspirado esta noche has estado y hablaste breve, bueno y sustancioso. Y aquí la corto porque me lo puedo echar todo y he pagado solo 4 horas para... Y el turno es de Raúl. Y el turno es de Raúl. Hace su copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Mejor no me digan la otra porque ahí seguimos. Y aquí está el doctor Canjuro Urrutia, que también no se queda atrás como conocedor. Y Cali, que este hombre es un fenómeno. Esto sí, ahí sí no me meto. Entonces, les digo, ¿pero qué tiene que ver Pedro con todo esto? Y bueno, falta que a Pedro lo conocí cuando yo tenía 31 años por ahí. Falta todo ese tiempo. La poesía me manda de la colonia Dreyfus, en donde pasó este evento que les cuento, a la colonia Las Colinas. Allá, donde está Fonchín, allá. Fonchín es, Foncho García es el único testigo aquí de Las Colinas, de lo que va a decir Guillermo también. Allá iba. Llegó nuevo a la colonia de Las Colinas, nos mudamos de la Dreyfus para Las Colinas, allá en Mexicanos, y me llamaba la atención un ancianito que caminaba con su muleta y que se quedaba, siempre andaba bien trajeado, y se quedaba viendo para el cielo y veía un avión y decía, y empezaba con... y seguía caminando. ¿Saben de quién estoy hablando? Estoy hablando de una de las cumbres de la literatura latinoamericana. La poesía me había mandado a la colonia Las Colinas a que fuera vecino de don Vicente Rosales y Rosales, el creador de, según Roque Dalton, ustedes léanse el pobrecito poeta que era yo y van a ver lo que veneraba Roque Dalton a Vicente Rosales y Rosales.
en una parte bien chistosa si se acuerdan ustedes cuando, bueno, no me voy a meter en es chistosa, pero es un poco asquerosita, pero es chistosa, que venía de Roque con don Vicente Rosales y Rosales. Entonces resulta que yo me doy cuenta que era el abuelo de Edgardo Mayora, y entro en comunicación con yo no podía, les decía que Roque Dalton decía que el primer poema revolucionario que se había escrito en América Latina, yo creo que exagera un poquito, pero ahí sí Félix, que es un pozo de sabiduría para cualquier tema, yo no sé si se estará de acuerdo, que el poema Invierno, sí, es la primera obra del revolucionario de literatura. Qué poema más lindo. Y también Manlio también, que es nuestra cumbre de la literatura en la actualidad, Manlio Argueta, que es al mismo nivel de don Vicente Rosales y Rosales, y yo no puedo sentirme más orgulloso, además de todos ustedes, de Manlio. Entonces, les digo, me mandé a las colinas en donde está don Vicente Rosales y Rosales. A partir de ese momento yo empiezo a escribir, y llegó don Vicente, y yo decía, va a ser lo mismo que le dijo a Roque, y léanse el pobrecito poeta que era yo, cuando el Roque le hizo, pensaba que le iba a tirar, no, me los revisaba y me los devolvía, y me regaló. Y una de las cosas que lamento, y me voy a morir con este lamento, es que cuando me fui, yo he rescatado un montón de libros, pero hay dos libros que no rescaté y que seguramente se deshicieron de los libros en la casa. Uno fue el Euterpologio Politonal, que según los expertos, él hace una combinación de la música, de los tonos musicales y la poesía. El Euterpologio Politonal sorprendió al mundo con ese libro. Y el segundo libro que lamento en mi alma, y es por primera vez que lo voy a confesar aquí, es que yo tuve el Código Civil de Roque Dalton, que lo llegó a mis manos porque la familia de Fito Castro me llamó porque Fito se fue para el exilio, y me llamaron para que revisara sus libros y que cualquier libro que hubiera en peligro de deshacernos de ellos. Y voy viendo un Código Civil, y yo dije, el Código Civil de Fito Castro, que era para mi maestro, esposo de Norma Rodríguez, que éramos compañeros de aula. Entonces yo tuve el cuidado de decirle a la suegra, mire, me quedo con este libro, ahí yo voy a aguantar. pero yo me estaba llevando el código de Fito Castro, y porque era de Fito Castro y porque era de Pepe Rodríguez Ruiz. Había una parte que era Pepe Rodríguez Ruiz, y tenía una envoltura, tenía pegado una tarjeta postal en la primera página, que yo la respeté siempre, esa tarjeta postal. Pero un día yo, preparándome ya para los privados, veo el código para prepararme para las materias procesales, y veo el código, arranqué esa tarjeta postal y me doy cuenta que era el Código Civil de Roque Dalton. Yo he tenido en mis manos el Código Civil de Roque, y cuando he regresado a la casa la primera vez ya había desaparecido. Solo recuerdo que había, porque era de Chile, la tarjeta que le habían mandado, que estaba ahí, era de Chile, que se la había mandado a Pepe Rodríguez, porque él vivió y se desarrolló mucho en Chile, Roque Dalton. Entonces, algo que recuerdo, en la parte del Código Procesal Civil había una nota que Roque había escrito que decía: estoy en examen de PR y no sabo nothing. Era lindo, y no sabo nothing. Y tener
y hasta ahora lo confieso, necesitaba confesar un pecado antes de morirme, no me quería llevar eso a la tumba. Bueno, y la poesía iba detrás. Luego, para sí, ir ya cortando la respuesta, yo cuando vi el primer manifiesto de una organización, el primer pronunciamiento de una organización que se llamaba FARN, yo lo asocié conmigo, lo asocié con mi nombre. Veía que tenía la F de Freddy, la Fran R de Alfredo, sentía que era, es como la música, que mi nombre Alfredo tiene por lo menos cuatro notas del ¿cómo se llama eso? De la sol, del pentagrama. Tiene la fa, tiene la do, tiene la re. Bueno, el punto es que cuando decido participar en las estructuras humanitarias de la Resistencia Nacional, me doy cuenta que había sido fundada sobre la sangre de dos de mis grandes ídolos, de mis grandes poetas, Roque Dalton y Luis Milagro Ramírez. Y era guiada por otro poeta, por Eduardo Sancho. Y cuando me dan el primer contacto, ¿qué creen ustedes? Cuando uno participa en una de esas cosas, todo se hace calladito y me dan las señas que iba a tener esta persona, que me iba a estar esperando en una cafetería, ahí por la Sexta, esa cafetería ya no existe, y era nada más ni nada menos que Pedro Flores Peña. Pedro hablaba en verso. Es decir, la poesía me decía: ok, vas a participar, pero aquí donde están estos poetas. Y sí vas a ir a la parte humanitaria, y para humanitario, otro poeta, Pedro Flores Peña, el suegro de Marito, padre de Dulcinea. ¿Y por qué le pusiste Dulcinea? Le pregunta más imbécil, ¿verdad? Le pregunto yo a Pedro, y me dice Pedro: porque Dulcinea es la más hermosa, la más... Se emocionaba tanto la percepción de la belleza femenina que existe en el mundo, y mi hija es lo más bello que existe en el mundo, y por eso se llama Dulcinea. Y con mi agrio sentido del humor, no le digo: gracias a Dios no fue varón, porque le hubiera puesto Rocinante, Eso fue divertido, ¿no? Y Pedro se moría de la risa, ¿no? No va para nada, se sentía ofendido. Pedro hablaba en verso. No les estoy exagerando. Yo le pregunto un día a Pedro, y aquí la termino, porque es de Pedro, mi conexión con Pedro y con la poesía. Yo le pregunto un día: mira, Pedro, ya te has oído, no hago otra cosa que pensar en ti, de Serrat. Y él tiene la cara adusta, no me dice ni sí ni no, y de pronto me expresa, y se queda viendo para arriba y dice: y al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Y dice, en medio de, en vez de decirme sí, ya le he oído, no le he oído, en medio de aquella frustración que está sintiendo el poeta, se le queda viendo al techo y sale con que al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Y así hace estos gestos. Con eso me quería decir que sí, que había oído esa canción, que la amaba, que adoraba a Serrat. Les digo, y era tan prolífico. Una vez, antes de conocer a la mamá de Dulcinea, él tenía una novia allá en el departamento de La Paz, y le descubren que le habían descubierto un poema que él le había hecho a esa muchacha, y le dice ella: mira, te voy a devolver tus poemas. Y cuando me dice Pedro:
yo pensaba que le había devuelto en un sobre unos 4 poemas. Era una bolsa llena de poemas, una bolsa de papel, de una Lintorrey llena de poemas. Entonces les digo, y para finalizar eso es con Pedro Flores. Dulcinea, les digo, yo la vi pero pequeñita, salíamos, con Pedro rompimos todos los protocolos de seguridad, nos hicimos amigos, él sabía dónde yo vivía, conocía mi nombre, íbamos con la familia, salíamos, ahí rompimos todo. Y luego desaparece por actividades horrorosas de esa gente, y yo me voy del país, y cuando regreso me doy cuenta que Dulcinea está casada con un tipazo, con un genio de la música. Mario Trejo es una de las personas al mismo tiempo más humilde, no ostentoso, no pretencioso, pero dentro de él circula la sangre de la familia Trejo. Ya voy a hablar de unos tales vikings, de unos tales apaches. Pues ahí tienen. Ellos son tíos de Mario. Además de tener otro múltiple talento, un gran escritor, practica la fotografía. Entonces, Dulcinea no pudo encontrar una pareja mejor, y Mario no pudo encontrar una pareja mejor, y los une también otra triste realidad, que también al papá de Mario, cuando Mario estaba chiquito, lo hicieron desaparecido, ¿no? A él lo mataron dentro. Entonces, dos destinos que se han formado una familia pero tan linda, de que yo me siento tan orgullosísimo de lo que ellos dos han hecho. Así es que ese era Pedro. Para mí, yo no sé, yo ni me acuerdo cuál era la pregunta que me hiciste. Estoy plenamente convencido que esta es una de esas noches históricas en las que todos nosotros estaríamos dispuestos a tirarnos toda la noche escuchando la historia de Alfredo Campos. Fabuloso. Pero bueno, vamos a continuar entonces la tercera parte de esta reunión. Dice: poemas recitados por el autor. A. Contemplando el retorno. B. Nace un nuevo año parecido al otro. Bueno, muy bien. Vamos entonces a pasar a invitar a Oscar Wilman Herrera. Oscar, bueno, aquí lo tenemos cerca, por favor. Bueno, buenas noches a todos, felicitaciones a Jesús, ¿verdad?, por esta importante obra literaria. Creo que sin duda es una obra, es un libro tejido entre un contexto de profunda reflexión y nutrido por una melancolía de estar donde nunca quizás pensó estar, y la añoranza de dejar atrás a sus amigos, compañeros y toda su fraternidad, su familia y su cultura. Creo que expresa profundamente en el libro ese deseo de volver al país donde creo fue feliz, y que creo que ahora está expresando como una realización personal, en cuya obra ha matizado poema a poema, y que creo que este compendio de poemas inspirados por el expresa más profunda reflexión de su vida. Felicitaciones, Alfredo, por la obra. Espero que su obra Luces del Anochecer solo sea una paradoja de no concluir sus obras literarias, sino el principio de una profunda construcción de más poemas y obras literarias. Así es que felicitaciones por su trabajo. Gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias.